Bueno, buenos días. Es todo un placer estar aquí con vosotros. Vamos a intentar resumir en 25 minutos o tal vez menos, si podemos, lo que hemos aprendido acerca de los aromas de reducción en los últimos años. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio, porque llamamos reducción en general en el mundo del vino a algo que está relacionado con las moléculas de azufre. Pero tenemos que recordar que un proceso de reducción, en realidad, el nombre viene porque es un proceso químico. El proceso de reducción es un proceso de ganancia de electrones. Es el proceso contrario de la oxidación. En la oxidación, el hierro se oxida, ¿verdad? Y en la reducción, que es lo que hacemos en los altos hornos, el óxido de hierro vuelve a hierro metal. Bueno, entonces la oxidación, eso es fácil de entender, está formada por el oxígeno. Pero ¿qué forma la reducción? Bueno, la verdad es que no lo sabemos muy bien, pero la manera de entender, lo más importante de entender es que el vino puede tener un estado de oxidación, puede estar con oxígeno y entonces tiene un potencial redox alto, y en el momento en que le quitamos el acceso al aire, el vino espontáneamente va a tender a desarrollar un potencial redox negativo. De manera que en el vino, después de estar unos meses con la botella totalmente tapada, tendremos, por ejemplo, todo el hierro en forma de hierro 2. Bien, y entonces los aromas de reducción son aquellos aromas que se forman, que sentimos cuando el vino ha pasado a la zona de reducción. Los más importantes son el sulfídrico y el metanotiol, y en segundo lugar el etanotiol. El sulfuro de dimetilo, yo si queréis lo digo más alto, pero no lo puedo decir más claro, no es un aroma de reducción, es otra cosa. Bueno, el sulfídrico, sulfuro de hidrógeno, es muy volátil, de hecho es un gas. Solamente está documentada en el vino que se forme durante la fermentación, ¿vale? Es un subproducto del metabolismo de azufre por la levadura. Se pierde en parte durante el arrastre carbónico y en los remontados, y cuando el vino reposa sin contacto con el aire puede volver a aparecer. Sobre todo esto va a ocurrir en los vinos en los que sentimos que durante la fermentación se producía en mayor nivel. Bien, el metanotiol es una molécula que se asocia con el olor a coliflor o ajo podrido. A mí también me recuerda al camembert pasado, y es también la molécula que da el olor especial de la orina después de haber comido muchos espárragos. Vale. Es muy potente, el umbral está en una parte por billón o una parte por billón y medio. De nuevo, es un origen fermentativo, pero atención, esta molécula se va a formar continuamente o se puede formar continuamente por degradación catalítica del aminoácido metionina. Entonces, en la formación ocurre algo parecido que con el sulfídrico. Se puede formar en la fermentación, parte se va en la fermentación y puede reaparecer más tarde durante el envejecimiento. Bien, vamos a ver. ¿Dónde se forman en la fermentación? Estos compuestos son, como digo, parte normal del metabolismo del azufre de la levadura, como podéis ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en que falta nitrógeno, las fuentes de incorporación de nitrógeno de la levadura fallan, y esto lleva inmediatamente a que se acumula sulfuro, y este sulfuro es expulsado al exterior de la célula en forma de sulfídrico, ¿vale? Por tanto, esa es la primera prevención que tenemos que tener. Un déficit de nitrógeno es una causa conocida de este problema. Hay además otras causas menos conocidas, que son el estrés celular, cambios inducidos por cambios bruscos en la temperatura, por falta de oxigenación al comienzo de la fermentación. Y atención, esto depende también de la cepa de levadura que tenemos. Cada cepa tiene una capacidad innata de formar más o menos sulfídrico. Y, por supuesto, también el manejo inadecuado de la crianza en lías, donde podemos reinducir este problema. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es, sabéis, cuando tenemos un problema, pues tratamos de paliarlo con oxígeno, hacer trasiegos frecuentes, y luego empleamos pues una serie de productos pues conteniendo sales de cobre en distintas formas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Bien, el momento en que almacenamos un vino normal en ausencia de oxígeno, fijaos qué es lo que pasa. Esto es el contenido en sulfídrico libre de varios vinos tintos comerciales a lo largo de, bueno, esto es un envejecimiento acelerado, pero lo mismo, la escala podría ser aproximadamente 2 años de envejecimiento. Fijaos que hay una producción continua de sulfídrico libre. Eso es absolutamente inevitable, pero tenemos vinos desde que están produciendo cantidades ínfimas hasta vinos que hacen cantidades muy importantes. Las diferencias entre vinos pueden ser superiores a un factor 15 y estos eran vinos normales. En vinos defectuosos ahora os mostraré algunos que eran una fábrica auténtica de sulfúrico. En promedio, esto es lo normal. Cualquier vino va a producir alrededor de 5 partes por billón de sulfídrico por año y los blancos alrededor de 8,5 partes por billón por año, ¿vale? Y contra esto tenemos que estar prevenidos porque esto es así. Los máximos, pues hemos encontrado vinos de 30 partes por billón y hemos encontrado algún vino con problemas que es capaz de producir hasta 70 partes por billón de sulfídrico por año. Bien, esto es justamente un estudio que acabamos de hacer. De nuevo, es un proceso acelerado, pero estos son los contenidos iniciales y esto es el contenido que esperamos que tenga ese vino dentro de un año. Fijaos que al principio tenemos aquí una familia de vinos que no presentaban aparentemente ningún problema. Algunos, obviamente, habían sido tratados, tenían menos de 1,5 partes por billón. Una segunda familia con un problema muy ligero, que podría ser fácil. Aquí ya algunos con problemas más graves y otros con problemas mucho más graves. Bien, fijaos cómo evolucionan. O sea, es curioso. Solamente 2 de estos, que eran vinos comerciales, bien estabilizados, no producen prácticamente nada. Hay otro grupo que produce entre 5 o 10 partes por billón por año. Esto es normal, esto no representa ningún problema, pero fijaos lo que ocurre. Vinos que al principio no tenían nada, tenemos aquí algunos que están produciendo entre 10 y 15 partes por billón por año, que ya puede empezar a ser un problema, pero hay alguno, que veis que tenemos aquí, este naranjita, que llega hasta 15 y tenemos este azul y verde de aquí que supera los 25. Esto es un auténtico problema. En el caso del metanotiol nos encontramos algo parecido, la evolución es mucho más lineal con el tiempo y en promedio pues, se produce una parte por billón para un tinto y alrededor de 1,7 para un blanco por año. Pero tenemos máximos de más de 8 partes por billón por año. Y aquí de nuevo pues os muestro lo que puede ocurrir. Aquí veis que las diferencias son menos intensas, pero de nuevo veis que alguno que teníamos al principio con niveles muy bajos, sin embargo, puede llegar a formar por año cantidades importantes. Y este compuesto es realmente desagradable de sabor, de olor. Bien, otros cambios que ocurren durante la ausencia de aire. A ver, el potencial redox disminuye de manera... Siempre ocurre así. En el momento en que cesa el acceso de oxígeno, el potencial redox baja. ¿Por qué? Bueno, pues pensamos porque hay un proceso de oxidación, de condensación espontánea de polifenoles que acaba donando electrones al medio. No lo comprendemos muy bien, pero esto es, en este momento, una verdad empírica, una verdad factual. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? Vamos a ver cómo lo ponemos. Lo que hemos aprendido es que, en esencia, lo que estamos viendo y oliendo es solo la punta de un iceberg, ¿vale? Que la mayor parte del sulfídrico y del metanotiol están en el vino bajo formas inodoras, ¿vale? En particular, hemos descubierto que hay 3 conjuntos de especies químicas que están en equilibrio constante entre sí. Las formas libres, las formas complejas con los metales y las formas oxidadas en las cuales encontramos complejos con la cisteína y el glutatión. Estas formas libres son las únicas que huelen, las formas complejas son complejos con el cobre, con el hierro y con el zinc, y en estas el átomo de azufre está reducido en forma -2, lo que llamamos los químicos sulfuro. Y las formas oxidadas, el átomo de azufre está en otro estado de oxidación, que puede ser -1 o 0, ¿vale? En forma disulfuro. Aquí, esto está ligado, estas 2 formas, por un equilibrio de formación de complejos y esto está ligado por un equilibrio redox, de toma y donación de electrones. Bueno, vamos a ver.
Claro, esto está superpuesto con los equilibrios redos más importantes del vino. Entonces, por una parte tenemos los equilibrios del hierro, el hierro y el que están en su forma oxidada, hierro 3, cobre 2, o en su forma reducida, hierro 2, cobre 1. Y luego tenemos, muy importante, los equilibrios de los mercaptanos del vino. Y no me refiero a las proteínas que tienen grupos sulfídrico, me refiero al glutatión, me refiero a la cisteína. Y estas, de nuevo, pueden estar en forma oxidada, con puente disulfuro, o en forma reducida. Y estos obviamente son formas mayoritarias que dominan lo que le va a ocurrir o cómo se van a mover estos equilibrios. ¿Vale? Y por supuesto, estos mercaptanos de aquí, el glutatión, puede estar también, por supuesto, formando complejos con los metales. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, estas son las formas oxidadas, ¿sí? Y esto las formas reducidas, ¿vale? Aquí el azufre está como -2, o sea que no hay disulfuros, el hierro está como hierro 2, y aquí tenemos las formas oxidadas, el azufre está como -1, o sea, en forma de disulfuro, y el hierro como hierro 3. Bueno, fijaos. ¿Qué ocurre cuando empieza a llegar oxígeno al vino? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Lo primero que ocurre es que el hierro 2 pasa a hierro 3. El hierro es el primero que coge el oxígeno del vino. Vale, pero lo segundo que ocurre es que el hierro 3 es una especie muy reactiva y no puede coexistir con estos mercaptanos de aquí fundamentales. De manera que en el momento en que tenemos hierro 3, vuelve a pasar a hierro 2 y le está quitando el electrón a este, de manera que se empiezan a acumular estas formas. ¿Vale? Claro, esto es mayoritario. Y esto empieza a tirar de las formas que teníamos aquí como complejas, empieza, por tanto, a gastarse todo el hierro 2 que tenemos, y esto acaba haciendo que estas formas de aquí pasen primero a las formas metálicas y después pasen a las formas oxidadas. De manera que después de un proceso de oxidación, lo que hemos hecho ha sido movernos desde esta fase a esta otra fase. Es un proceso en cadena. Vale, y cuando en el proceso de reducción, pues supongamos que tenemos el vino oxidado, ¿qué es lo que pasa después de haber hecho un remontado con aireación? Con un remontado con aireación nos hemos ido a las formas oxidadas. ¿Qué pasa cuando ahora cesa el oxígeno? Bueno, pues pasa lo contrario. De manera espontánea, no sabemos muy bien por qué, empiezan a aparecer electrones y estos electrones caen en el azufre, de manera que se empieza a acumular esto. Según hay esto, ¿qué pasa? Que va a reaccionar inmediatamente con el hierro, de manera que todo el hierro 3 va a acabar pasando a hierro 2. Y una vez que empiece a consumirse esto, van a empezar estas formas oxidadas a pasar a formas primero complejas, porque ya tenemos aquí estos metales, pero si el proceso sigue, se acumulará aquí cantidad suficiente de este mercaptano, de manera que irá tomando todos los metales y acabará finalmente expulsando de estos complejos al sulfídrico y el metanotiol. De manera que iremos desde aquí hasta esto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces todo esto está relacionado con el potencial redox del vino. El potencial redox del vino se debe a dos equilibrios químicos, el equilibrio hierro 3, hierro 2 y el equilibrio glutatión oxidado, glutatión reducido. Entonces podemos más o menos esquematizarlo así. Tenemos el dominio del hierro 3, el dominio del hierro 2, el dominio del azufre -2 y el dominio del azufre -1. Esto ocurre más o menos, este cambio alrededor, depende de los vinos, alrededor de 0 milivoltios y aquí lo tenemos alrededor de 100 milivoltios. Estos son, por tanto, lo que tenemos cuando el vino está muy reducido y esto es lo que tenemos cuando el vino está muy oxidado. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Entonces, mirar exactamente qué es lo que pasa. Esto quiere decir que todo el sulfídrico que tiene el vino, que puede estar bajo estas tres formas, en realidad es siempre el mismo, aproximadamente siempre el mismo, pero depende de en qué potencial estemos, tendremos unas formas u otras. Entonces, si estamos en formas muy reducidas, tendremos fundamentalmente sulfídrico libre y conforme vayamos a potenciales más oxidados, irá descendiendo la cantidad de formas libres.
Las formas acomplejadas estarán a potenciales intermedios, eso depende del contenido en cobre que tenemos, y conforme nos vayamos a potenciales más oxidados, lo que irán apareciendo serán formas oxidadas. De manera que a potenciales muy oxidados no oleremos nada, pero seguiremos teniendo todo nuestro sulfídrico aquí dentro. Lo que pasa que está en forma de disulfuro y no lo olemos. Y a potenciales redos intermedios, depende del cobre que tengamos, a lo mejor tampoco olemos nada. Y solamente oleremos cuando nos vayamos a potenciales muy reducidos. Bueno. Bien, y más, bueno, pues en algunos vinos, además de este mecanismo, y sobre todo para el metanotiol, ¿vale? Para el sulfídrico en algunos vinos y para el metanotiol en todos, además de esto, de este equilibrio, tenemos un sistema de producción continua de sulfídrico y de metanotiol a partir de los aminoácidos correspondientes y sabemos que está catalizado por metales. ¿Vale? O sea que el que tenga mucha cisteína y el que tenga mucha metionina ya sabe que le va a pasar esto. Bueno, ¿cómo se mide esto? Vamos a ver, nosotros tenemos una estrategia en 3 pasos. Primero medimos las formas libres, luego medimos las formas libres y complejas y luego medimos lo que ocurrirá de manera tras la reducción espontánea del vino. Entonces aquí las formas libres se miden simplemente dejando un equilibrio y midiendo estos vapores de aquí, cuánto sulfídrico y cuánto metanotiol hay. Aquí lo que hacemos es añadir una salmuera, un cloruro sódico en gran concentración y diluir para forzar que se rompan los complejos. Entonces, al forzar que se rompan los complejos, lo que hacemos es que todas las formas pasan a formas libres, las recogemos en una fibra y de esta manera tenemos la cantidad de formas libres y complejas. Y en la reducción acelerada lo que hacemos es almacenar el vino durante 2 semanas a unos 50 grados sin nada de oxígeno y de manera espontánea vamos a dejar, por tanto, que el vino llegue a esa zona de reducción y volvemos a medir tanto formas libres como formas complejas. ¿Vale? Entonces, llega un vino al laboratorio, lo que hacemos es medir formas libres y las formas libres más complejas. ¿Vale? Las formas libres nos dejan este punto que estará al potencial redos que el vino tiene en ese momento y las formas complejas, de manera que sabemos más o menos dónde estamos. Luego cogemos el vino, le hacemos una reducción acelerada y volvemos a medir otra vez tanto las formas libres como las libres y complejas. Y nos vamos a las zonas de potencial redos de manera espontánea, de manera que con estas 4 barras podemos interpretar la tendencia que tiene ese vino. Aquí os muestro algunos ejemplos. Fijaos, las barras azules son los niveles libres. Veis que de los 6 vinos que hay aquí, solamente el 5 tenía una cantidad preocupante de formas libres. Las formas naranjas son las formas complejas. Fijaos que aquí, bueno, este tenía una cantidad muy baja, pero veréis que es porque está oxidado. Este tenía cantidades normales y aquí tenemos algunos que ya demuestran que tienen cantidades impresionantes. Y luego aquí las formas libres tras envejecimiento acelerado, en gris. Veis cómo este empieza a soltar, este es el único que no suelta apenas nada, y aquí tenemos algunos, estos empiezan a tener niveles muy preocupantes. Y finalmente las formas, y finalmente, bueno, pues tras la reducción acelerada, pues las formas totales, mirad cómo todos los vinos, excepto este en este caso, pues tienen cantidades totales que superan los 40 partes por billón y en algún caso pueden llegar hasta las 200 partes por billón. Bueno, ¿qué soluciones? Bien, aquí hay buenas y malas noticias. A ver, ¿qué pasa con los tratamientos de cobre? Bueno, os voy a mostrar qué es lo que ocurre con los tratamientos de cobre cuando a un vino tinto con cierto problema de reducción le aplicamos 3 dosis distintas o 4 dosis distintas de cobre y en forma de sulfato de cobre o de un producto comercial. Entonces, los efectos inmediatos del tratamiento son geniales. ¿Vale? Aquí tenemos el control, unas 2 partes y media de sulfídrico y en el momento en que añadimos cobre, el sulfídrico desaparece. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando empieza a envejecer el vino? Bueno, pues lo que empieza a ocurrir es esto. Fijaos, esto es el vino sin cobre. Esto es aproximadamente lo que ocurriría tras medio año de envejecimiento y vemos que en medio año este vino que tenía un problema serio puede soltar 30 partes por billón de sulfídrico. Y lo que estamos haciendo con el cobre, como veis, es reducir el ritmo al que se libera.
De manera que con la dosis pequeña, incluso a un año, todavía no hemos alcanzado lo que el vino produce a medio año. Y con las dosis más elevadas, pues tardaríamos aproximadamente 2 años en alcanzar el nivel que alcanzaríamos en ausencia de cobre. ¿De acuerdo? O sea, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el cobre? Está retrasando el proceso, pero no está quitando las especies. Lo que está es aumentando la proporción que tenemos como complejos. Y con el metanotiol, bueno, pues con el metanotiol, de nuevo, las buenas noticias es que tenemos un efecto también inmediato, muy poco dependiente de la dosis, pero fijaos lo que ocurre en este caso con el efecto a largo plazo. El efecto a largo plazo pues, es muy pequeño porque el metanotiol, más que el contenido actual, lo importante es el contenido que el vino puede producir de manera continua. Entonces, fijaos que efectivamente, tras aproximadamente medio año, sí que hay diferencias en los niveles de metanotiol, pero cuando nos vamos ya al año ya empieza a no haber diferencias y al cabo de 2 años ya no hay diferencias entre que haya cobre o deje de haberlo, porque ahí es el vino el que va produciendo más metanotiol. Entonces, el cobre tiene un efecto inmediato, retira las formas libres tanto de sulfídrico como de metanotiol, pero no son eliminadas, sino que solo pasan a formas complejas y oxidadas, con lo cual retrasa, pero no impide. Y como no tiene efecto sobre los precursores, no altera la capacidad de vino de producir metanotiol. Y además, atención, puede producir un efecto colateral porque puede aumentar la producción de sulfídrico a partir de la catálisis de aminoácidos. Bien, ¿y la microoxigenación? Vamos mal de tiempo, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Mirad, esto es la escala Redox de un vino al que hemos sometido a unos procesos de microoxigenación y de reducción. Este es el vino original. Es un vino que tiene una cantidad de 80 partes por billón de sulfídrico en forma libre más compleja y que, bueno, si lo reducimos, cuando hacemos el test de reducción acelerada a 2 tiempos distintos, vemos que pasa todavía a liberar hasta 160 partes por billón de sulfídrico. Era un vino con un grave problema de reducción. Bien, este vino lo hemos microoxigenado y al microoxigenarlo a 3 niveles distintos conseguimos llevárnoslo a esta zona. Entonces vamos a ver qué es lo que le ocurre a este, que recibió una dosis de oxígeno de alrededor de 30 miligramos litro a lo largo de un mes. Bueno, pues cuando lo reducimos resulta que vuelve aquí y vuelve aquí. Este otro, que recibió una dosis parecida, pues cuando lo reducimos vuelve aquí y vuelve ahí. Aquí, perdón, y este otro cuando lo reducimos vuelve aquí y vuelve aquí. ¿Qué es lo que tenemos? El equilibrio que os acabo de enseñar antes. Esto es una curva sigmoide y lo único que hacemos con el oxígeno es movernos de un lado a otro. Pero no estamos, hasta donde estamos aprendiendo, no estamos consiguiendo tocar la cantidad de sulfídrico total que tenemos. ¿Vale? Valoración. La oxigenación, entonces, en realidad apenas tiene papel en la eliminación de estos compuestos. O sea, esta reacción de los sulfídricos que todos los químicos hemos pensado que ocurría con las quinonas, no tenemos tan clara que en este momento que realmente se produzca. Porque en el vino sí que se produce en vino modelo, pero en el vino lo que está claro es que los sulfídricos pasan a disulfuros y entonces están protegidos, ya no se oxidan más. Eso sí, ojo, recordar, durante la fermentación la oxigenación sí que tiene un papel fundamental, ¿vale? Porque suministra un captador de electrones que no sabemos muy bien cómo, pero evita que la levadura fuerce la producción de sulfídrico. Bueno, aquí me la voy a saltar. La consecuencia es que tan solo el cierre tiene un efecto demostrable. Fijaos, porque lo único que podemos hacer en este momento, aparte de evitar la formación y la fermentación, es intentar que el vino, si tiene un problema, no alcance un potencial redox demasiado grande. Entonces, este es el potencial típico que tenemos al embotellado, va a depender mucho de las condiciones de nuestros vinos y de nuestras líneas de embotellado, pero fijaos, si escogemos tapones con alta permeabilidad del oxígeno, nos vamos a quedar en esta zona amarilla, con lo cual el vino obviamente va a recibir bastante oxígeno y por tanto no va a durar mucho, pero no va a tener nunca un problema de reducción.
Si elegimos tapones con una permeabilidad al oxígeno baja, media, nos vamos a quedar en esta zona, con lo cual, bueno, pues fijaos, puede acabar acumulándose una cantidad pequeña de sulfídrico. Y si se nos ocurre emplear un cierre totalmente anóxico, nos vamos irremediablemente aquí. Y entonces ese vino acumulará o desarrollará estos procesos. Bien, o sea, creo que está todo claro. Estos compuestos están en formas ahí totalmente equilibradas, libres, complejas y oxidadas. Ese equilibrio depende del potencial redox y no de la historia previa del vino. En formas medios oxidados tenemos formas oxidadas y en medios reducidos las formas reducidas. A día de hoy solamente podemos intervenir con la permeabilidad del tapón. En algunos casos, además, tenemos una producción continua de los aminoácidos. El cobre, lo que hemos visto que tiene un efecto, nos permite retrasar la formación, la liberación, pero no la evita. Y la oxigenación, en este momento, salvo en la fermentación, no es en realidad una solución. ¿Vale? Nosotros podemos ofrecer un test normalizado para medir esto y estamos trabajando para desarrollar medidas de remediación realmente más efectivos. Pero a día de hoy, esto es lo que hay. Y nada más, pues muchas gracias a todo mi grupo de investigación y, por supuesto, a vosotros por vuestra